Jorge Asís, gracias por estar acá nuevamente. Es una alegría para mí estar acá, es un gusto. Contá brevemente una anécdota chiquita. Vos trabajaste muchos años en Clarín y vas un día y sos Gardel. ¿Qué le pasaba a Borges? ¿Qué decía Borges? Está contado eso en Diario de la Argentina. Contaba ahí el narrador, yo, que decía que si un día viene Borges a la redacción, el primer día se le acercan todos y le dicen: don Jorge Luis, yo leí el Aleph, qué bueno el hombre de la esquina rosada, me puede firmar un libro para mi tía y todo eso. Y al cuarto día le dicen: che, cieguito, andate a cubrir el vestuario de Boca. El desgaste de la convivencia. Jorge, antes de pasar a los temas de análisis, Lo que vos quieras. quiero preguntarte por vos. ¿Por qué te fuiste de Twitter? Se hicieron ciberbullying y te fuiste detrás de ese bigote ancho, late un corazón sensible. ¿Por qué te fuiste? Aprovecho para decir que todas las cuentas que me aluden son todas truchas. 3 fakes de Jorge Asís. Son truchas. ¿Y por qué? Mira, porque en realidad vos sabés que yo soy bastante esotérico. Y la verdad que le escapo bastante a la negatividad. Y no tenía interés de tener 250 o 300 insultos diarios y descalificaciones por cualquier cosa. Que algunos podían ser adversarios, tal vez algún enemigo, pero también ahí había trolls. Y como había trolls, no quiero extenderme más, porque por supuesto que indagué de dónde venía el troll y por una cierta elegancia, no te voy a decir de dónde, porque yo nunca quiero quedar como un quejoso. Vos fuiste con Jorge Asís Digital, tu página, uno de los que primero empezaste a hablar de que había plata o había una ruta, vamos, antes que los grandes medios y la justicia se atrevieran. En esa época había mucha gente, muchos kirchneristas que te cruzaban fuerte en Twitter por eso. ¿Que ahora sería peor? ¿Por qué antes no te sensibilizaba y ahora sí? Mira, con respecto a esto que vos contás, para mí todo esto que se habla hoy es muy viejo. Mi presencia tal vez es un poco molesta por eso, porque esto yo lo sabía en el 2004, lo escribía en el 2004, lo publicaba hasta en libros en el 2005, y no hay periodista, empresario, político que desconociera cómo eran las situaciones y cómo era el sistema recaudatorio de acumulación en aquel momento. Yo la verdad lo escribí no por interés en la denuncia, simplemente para interpretar ese fenómeno nuevo de la política argentina. Y bueno, y empecé a contar, y ahí todos estos personajes que ahora están en los primeros planos. Eran los que vos ya trabajás en tu página. Si vos lo buscás, en el 2004 yo hablaba ya de Lázaro Báez, el resucitado, hablaba de la interna de la Cámara Argentina de la Construcción, pero hay de una cosa todos los constructores que querían llegar a Báez y hacer negocios con Báez. Y todos sabían que Báez era Néstor Kirchner. ¿Y era Cristina Kirchner? Porque vos te la pasás diciendo en tu página que la doctora no sabía. Frase típica de Asís. Mira, yo publiqué un libro bastante crítico sobre la doctora, la elegida, pero yo trato de ir al rigor y apartarme un poco de los apasionamientos políticos oportunistas del momento. Como kirchnerólogo, te digo que, bueno, la doctora, por supuesto que sabía, lo que desconocía era la magnitud y los detalles. Lo más importante que pasa en esta década larga es la severa irresponsabilidad de Néstor Kirchner de morirse. Se muere en el 2010 y ahí empieza directamente otra historia. El 28 de octubre del 2010 es cuando empieza verdaderamente la presidencia de la doctora. Antes era
era una presencia. Y yo te diría más, vos, y alguna vez aludí a vos como psicoanalista, esto está para que lo entiendas más vos, o desde una novela, o desde una miniserie, de la magnitud, de la densidad de estos personajes que, bueno, son y fueron claves en la política argentina. Según vos, entonces sabía, pero no de la magnitud, no de la escala, pero no de la Cristina. magnitud. La doctora aprovecha y sabe explotar muy bien la herencia política. Y ese 54%, como dice ella, no fue magia. Aprovechó muy bien esa ausencia y ganó, casi te diría, con la memoria. La memoria de Néstor. Con la memoria, por supuesto, con la memoria. Esta es la primera vez que para esta historia, para esta miniserie, es que la doctora encara una aventura política en absoluta adversidad y sin conducción, porque la conducción era de Néstor Kirchner. En el 2007 llega a la presidencia por Kirchner. En el 2011 mantiene la presidencia por la memoria de Kirchner. Bien. Y hoy ella puede ser una buena candidata, pero no es conductora. Bien, voy a volver al futuro político de Cristina y vos cómo la ves. Pero vos decís, Cristina sabía acotadamente lo que pasaba con ese circuito de dinero ilícito. Pero espera, ¿Máximo sabía? Es información. Máximo estaba bastante lateralizado en vida de Néstor. Por eso te digo también que es para una miniserie. Cuando muere Néstor Kirchner, ella verdaderamente tiene que averiguar y llama a todos los personajes que lo rodeaban, incluso algunos amigos míos que son los que me cuentan. Para reconstruir. Me tenés que decir todo lo que hacías con Néstor. Uno le decía, ¿todo, presidenta? No me animo, le dijo alguno. Digamos, intenta más o menos. ¿Ella no sabía enterarse. que había como un backstage de la vida de Néstor o hacía que no sabía y mejor un poco no? Esta cosa de la esposa que no quiero mucho saber. Hay una frase que lo explicita, que es de un embajador kirchnerista muy cercano a la familia, que dijo: a ella no le gusta saber cómo se la junta, a ella le gusta gastarla. Digamos, esa síntesis verdaderamente te explicaba. Y lo que era él hacía negocios en la propia residencia de Olivos, y hacía negocios y con el que hacía que de esto no se entere Cristina. Vos dijiste una cosa fuerte en tu Jorge Asís Digital, dijiste de los tres grandes peronistas, Perón, después Menem y después Néstor, el único que sabía juntar guita era Néstor. Y después dijiste algo muy fuerte, el único presidente, pero mirá, lo tengo que leer, perdón por tener que leer, pero quiero ser absolutamente riguroso lo que dijiste de Menem, que dijiste que era un señor al que lo giraron, es decir, hablaban en nombre de él, hacían negocios en nombre de él tuvo un pecado que es haber dejado hacer y que hoy vive austeramente en una casa que es de la hija. Vive en una casa de la hija, tiene el auto que es del Estado, los custodios que le pagan por haber sido presidente. No tiene dinero. Mira, hermano, Menem. Esto no lo sé, habrá que preguntarle. Popularmente se sabe en el ámbito de la información, a Menem yo pongo la palabra C, a Menem lo pasaron. Lo cagaron. Bueno, es esa palabra sí, que te agradezco que la digas. Sí, está bien. Lo cagaron. Cagaron a Menem, pero él, que se queda con la estampilla del corrupto, te digo que no supo construir caja, como tampoco supo Perón. Perón se fue con monedas piadosas. A Perón lo mantenían algunos sindicalistas que iban. Hubo un personaje, Mario Rotundo, ahora no lo quise escribir, que inventó una distribuidora de libros para mantener la diaria, ya en Madrid. Y después fue un poco generoso Rogelio Frigerio cuando vino la etapa de La única verdad es la realidad, pero nunca se llevó bien con el dinero.
No sabía, estaba Jorge Antonio, que de pronto Jorge Antonio pudo haber hecho negocios, pero Perón estaba en otra. El único que supo hacer caja y política, construir poder y generar riqueza personal supuestamente para hacer política fue Néstor Kirchner, que en eso te diría fue hasta admirable. Era un tipo que de pronto decía, pero mirá que, el único que hace política y caja soy yo. Bueno, pero eso si vos querés ser diputado, sí, sos diputado. Te van a saltar al cuello. No vos dijiste, vengas. Es admirable, te van a linchar. Admirable en su construcción de poder y de caja. Kirchner fue un líder de culto y un fenómeno delictivo. Es un error tomarlo a Kirchner nada más que como un líder de culto. Y es otro error, peor, tomarlo nada más que como un fenómeno delictivo. Era eso al mismo tiempo. Marcos Aguinis dice que él cree que en 5 años va a ser mejor recordado más piadosamente el menemismo que el kirchnerismo. ¿Qué te parece? Los dos sospechados de corrupción. Es comparativo, digamos, posiblemente tenga razón. Con Menem puede pasar lo que pasó con Frondizi. Creo que su intento transformador de la economía en un país donde los neoliberales jamás intentaron seriamente ningún proyecto capitalista, fue un tipo que coincidió con su época, coincide con la caída de la Unión Soviética, con el único sistema de acumulación posible que era el capitalismo, y encara esa transformación a la Argentina, seguramente con defectos increíbles, pero intentó algo que no tuvo continuidad. Digamos, que de pronto esta es la gran sospecha, que venga alguien a hacer el trabajo supuestamente sucio, que es el que puede estar haciendo Macri hoy, y no tenga una continuidad, en materia de inversores. Y cuando yo hablo de inversores, no hablo solamente del señor del exterior que tiene que venir a poner dinero aquí. Hablo del canuto que tienen los argentinos. ¿Por qué ese canuto no se termina de salir de los colchones o de las cajas? No hay confianza. No hay confianza en Macri. No hay confianza. Es defensivo, es una situación de defensa lícita y lógica, y hay un convencimiento que en el fondo todo termina mal. Si algo podría ser Macri bien en la Argentina, es pulverizar este concepto mío, que todo termina mal. Que en la Argentina todo termina mal. ¿Por qué dijiste, ¿y por qué crees que estás desconfiado de...? A ver, cuando estaba el kirchnerismo se suponía que los empresarios, más allá de los que hacían negocios con el kirchnerismo, estaban a la expectativa y que cuando cambiara el gobierno iban a sacar sus cajas y su dinero y demás. No pasó. ¿Por qué no construye confianza hasta ahora Macri? Me parece que es ahí donde él tiene que acentuar. Tal vez información, van a intentar un blanqueo que... Porque tener la plata negra, tener la plata cautiva, así estés en un banco con una caja de seguridad o enterrada, es absolutamente incómoda, desprolija, improductiva. No te sirve para nada tener ese canuto, ¿entendés? Me parece que es ahí donde Macri, con Pratgay, con su gente, tiene que diseñar una estrategia de nación que no se ve. Porque ¿qué es lo que piensan todos? El trabajo sucio que venga y que lo haga. Arregla con Paul Singer. La sensación que tiene el argentino es que Paul Singer nos poseyó violentamente de manera contranatural a todos. Sí. ¿No es cierto? Ganó, el tipo puso 200 palos, se llevó 2.400 millones. Digamos, es una locura. Pero bueno, se hace ese trabajo sucio, se termina con la soguita del cepo, y ahora tiene que venir la segunda parte, que la segunda parte es el inversor, que alguien se atreva a sacar la del canuto, o que vengan verdaderamente inversores a crear fuentes de trabajo. Pará. Hoy tenés. Sí, quiero avanzar porque, viste, acá es todo rápido. Ya sé. Y nos sacan como una hamburguesa.
escucha esto, el peronismo mientras no descansa. Digamos, la luna de miel o la consideración del peronismo tardó o va a durar 4 meses, porque ya tuvimos el primer movimiento sindical, se juntaron las centrales sindicales que estaban peleadas, Macri lo hizo, Macri la juntó, las diversas corrientes peronistas están también aunadas, supuestamente las leyes laborales, la ley antidespidos. ¿Qué está defendiendo el trabajador o está empezando a complotar de a poquito el peronismo? El peronismo defiende el trabajador. Lo que pasa que hay una dinámica que perfectamente puede darse, que tiene que ver con los que hacen el trabajo sucio. El peronismo dilapida hasta agotar. Viene el no peronismo, hace el trabajo sucio que permite el regreso del peronismo otra vez con la justicia social. Digamos, me parece que Macri, este tercer gobierno radical, no se muestra más allá que como un gobierno de transición. No es un gobierno fundacional, no te digo algo que venga con una intención de permanecer. ¿Pero por qué decís eso? Porque alguno puede decir, ahí le sale el ADN al turco, el ADN peronista. ADN. No, ningún ADN. Te estoy diciendo qué es lo que yo veo como falencia. No hay política más allá de la política elemental. Con lo poco que tiene, al tercer gobierno radical le va muy, muy bien. ¿Entendés? Es un gobierno que tiene muy poca política. ¿Por qué radical? ¿A qué te referís? Tenemos 2 minutos, pero ¿a qué te referís? ¿Por qué sería el tercer gobierno radical? Históricamente va a ser entendido como el tercer gobierno radical. Ese es el tercer gobierno que le gana al peronismo, después de Alfonsín y de la Rúa. Y aparte, es un gobierno de coalición. Con Ernesto Sanz, es un tercer gobierno radical con radicales desconformes. Macri con Ernesto Sanz, la eterna Esperanza Blanca, y la fiscal de la República vocacional, la señora Carrió. Está bien, pero cuando vos decís tercer gobierno radical, nos invitás a todos a hacer una asociación mental de cómo terminaron los primeros dos. Algo que puede decir, no es ingenua esa etiqueta. Diego, de ningún modo. Aparte, ni siquiera es una chicana. ¿Pero qué? ¿No hay radicales en el gobierno? ¿No están los radicales en el gobierno? ¿Con quién hizo el gobierno Macri? Con los radicales. Es un gobierno radical, con radicales desconformes, que quieren de pronto más representación. Pero Macri se hace fuerte en la capital con los votos de los radicales. A quien le saca Macri los votos de la heladera es a los radicales. Jorge, podríamos seguir, pero no podemos. Te agradezco muchísimo la segunda vuelta al Martín Fierro. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por esta conversación. Nos vemos la próxima.